Seguimos con las preguntas de los alumnos y seguimos con Marlon. Dice, arrancábamos con la entrevista. No hay una estructura clásica de entrevista. Puede ser pregunta-respuesta, puede ser diálogo, se puede transcribir en el papel con la indagatoria del periodista y la réplica del entrevistado, o se puede glosar a través de las comillas. Indagado sobre determinado tema, fulano de tal, afirmó que, comillas, se sigue también, es una entrevista. No es no es una estructura fija. ¿Qué tipo de preguntas se deben hacer? Es imposible determinarlo en general. Es decir, si vas a entrevistar al ministro de Economía, le tenés que preguntar sobre el decurso de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, por el IFE, por los índices de desempleo, por la perspectiva de crecimiento industrial, por ejemplo. Podés preguntarle por otras cosas, pero evidentemente si vas a hablar con el ministro de Economía, esa pregunta no puede faltar. Las preguntas que no pueden faltar son las que configuran la información que se quiere vertir. Es decir, hay una preproducción realizada por el mismo trabajador de prensa y después, como hablábamos en videos anteriores, en el desarrollo del diálogo van surgiendo variantes que recondicionan, reorientan la conversación. Entonces hay que tener flexibilidad para variar y escuchar en el momento que sea adecuado según el concepto que se está volcando. No es necesario empezar de lo general a lo particular, es una de las posibilidades. Hay veces que las entrevistas tienen que ver con el toque personal, lo cual implica una distensión en el diálogo, y vale la pena tomarlo en cuenta. Si ustedes ven la última entrevista, creo que satisfactoria, a pesar de las dificultades telefónicas, con Alberto Samid, que realicé en la radio, se van a encontrar con que el inicio vinculado con el fútbol, es decir, completamente ajeno al eje de la entrevista, distendió y permitió que el entrevistado se soltara, estuviera en una suerte de complicidad conceptual con el entrevistador y se soltara para hablar de todo lo demás que dijo sin pelos en la lengua, como suele suceder con Samir, ¿no? En ese sentido, la entrevista tiene mucho que ver con el personaje a entrevistar. Hay personajes, y hay que saberlo, que son entrevistados por su trayectoria y por su saber general en un rubro determinado, por su acción, por su trayectoria, por su decurso. Y hay otros que son entrevistados por la actualidad. Los primeros tienen un nombre, tienen un realce, aunque no sea sectorial, y los otros tal vez no tengan un nombre ante la comunidad, no sean conocidos, pero tienen una información precisa sobre lo que está sucediendo. Por ejemplo, una cosa es entrevistar a Diego Armando Maradona, otra cosa es entrevistar a un vecino de Guernica que está viendo lo que pasa. Las dos son importantes, pero en una le vas a preguntar por las copas del mundo, por el estilo de trabajo, por su filosofía de vida, y en la otra vas a preguntar desde cuándo están estas familias acá, hay posibilidades de represión, qué es lo que usted está viendo, de lo que sucede, es decir, hay entrevistas históricas conceptuales por el volumen del protagonista y hay entrevistas que están situadas sobre la actualidad y están dirigidas a conocer lo que alguien que ha sido testigo o protagonista de un suceso inmediato, actual, nos puede narrar, puesto que nosotros no tenemos esa información. Aquí dice: es incorrecto el uso de adjetivos calificativos con fines narrativos o literarios en una crónica. Vamos a una premisa importante que tal vez viene de la acción cotidiana, de la experiencia directa, y se puede rastrear en nombres como García, ¿no?, de crónica. Se puede utilizar lo que queda bien. Aquí no hay una policía del lenguaje, no debemos aceptarla. Entonces, conceptos que están relacionados con la transmisión adecuada de la información merecen ser utilizados. Nosotros recomendamos ahorrar, no dejar de usar, pero ahorrar adjetivos, adverbios y gerundios. ¿Por qué? En buena medida porque pierde vigor la narración. Cuando hay direccionalidad, cuando el juego es vertical, hay más posibilidades de llegar a la meta, que es la transmisión
correcta de un hecho a un lector que necesita conocerlo. El vuelo literario debe ser parte de la narración periodística, pero debe ser parte en grajeas y cuando efectivamente se lo necesita para ilustrar una situación, no para el lucimiento del periodista, sino porque a través de ese vuelo literario surge un clima que permite una mejor ligación con el lector o ilustra una situación que de otro modo sería tal vez ramplona. Y a través de esa definición, de ese empleo del lenguaje, podemos llegar a tener un mejor resultado a la hora de realizar un artículo. Nada está prohibido, nada está prohibido. Tiene que quedar bien, es decir, tiene que lograr la transmisión, pero el respeto de sustantivo, verbo y predicado, ¿no? El respeto de el nombre y el hecho, lo nominal y lo activo debe estar. Y el uso extremo de adjetivos fuerza una narración que, si se desarrolla correctamente, puede llevar a que tenga más vigor que con la utilización de calificativos. Préstenle atención.